este segundo bloque de Voz y Voto vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, vamos a ver en realidad en la política. Y vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho, que es la educación. Con la principal autoridad en el tema en la provincia, el ministro Walter Graubach. Bienvenido, ministro de Educación, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Walter. ¿Cómo están? Muchas gracias, por invitarme. Darnos este tiempo en Voz y Voto. Ministro, estamos todos, bueno, por supuesto los que tenemos hijos y creo que la sociedad en general muy preocupados y siguiendo bien de cerca cómo sigue este año escolar tan especial atravesado por la pandemia. El 27 de diciembre se terminó de definir la presencialidad plena en las escuelas de Córdoba. Quisiera que nos precise si efectivamente se está aplicando hoy en todos los colegios y cuántos chicos regresaron al aula, ¿no? Si ha habido algunos chicos que no han vuelto. Sí, 27 de septiembre. De septiembre, perdón. Fue la fecha. Perdón. Hace muy pocos días. Sí, hace 2 semanas. Primero, el proceso está marchando muy bien. Hoy tenemos aproximadamente un 97-98% de la matrícula de la educación obligatoria con presencialidad plena. En estos días obligatoria, perdón, se refiere a la primaria. Inicial, primaria y secundaria. Y secundaria también. Las escuelas especiales ya venían con presencialidad plena. Las escuelas rurales todo el año tuvieron presencialidad plena. Antes del 27, el 74% de la matrícula ya tenía presencialidad plena luego del receso de invierno. Bueno, al cambiarse los protocolos pudimos aumentar esa cantidad hasta este 97-98%. Quedan algunas escuelas donde todavía por razones de espacio físico que no son los adecuados, estamos buscando soluciones, pero en estos días seguramente ya lo vamos a resolver para que el 100% tenga clases todos los días. ¿Y volvieron todos los alumnos regulares o hay chicos que han desertado? No, miren, primero, todavía no tenemos ese dato. No lo tenemos, lo vamos a tener un poquito más adelante. ¿Alguna estimación? En inicial y en primario volvieron todos. Entre la matriculación y ahora puede quedar algunos casos que se hayan cambiado de localidad o se hayan vuelto a sus provincias. Hay muchas familias que a raíz de la crisis y la falta de empleo volvieron a sus provincias, pero esos chicos sabemos que nosotros en la educación decimos que han pedido el pase, o sea que sabemos que han ido de una escuela a otra. En el secundario, que es donde todavía subsiste en Argentina el problema del desgranamiento, todavía no tenemos ese dato perfeccionado. Estamos trabajando, hay más de 15.000 chicos que han tenido intermitencia en la asistencia a clases, que están con el programa Acompañar, donde estamos haciendo un trabajo personalizado. Chicos, por ejemplo, que en algún momento se desconectaron. Hubo dos fenómenos. Algunos se desconectaron, pero cuando volvimos a la presencialidad, se produjo algo inesperado, ¿no? Que los chicos ponían mucho más atención en la asistencia a clases y la burbuja que no le tocaba esa semana clases, los chicos no se conectaban siempre. Por eso nosotros también cambiamos, cuando volvimos de las vacaciones de julio, a que los chicos tengan un grupo 3 días de la semana, el otro grupo 2, a la semana siguiente alternaban. ¿Para qué? Para aumentar el contacto entre los estudiantes del secundario con sus docentes y eso genere, bueno, que no haya tanta intermitencia, ¿no? Pero ese es un problema que verificamos y ahora, bueno, ahora hay que reconstruir. Yo he escuchado mucho a directores, docentes, a los propios papás. Bueno, lleva un tiempo reconstruir la disciplina del estudio, el método del estudio, el clima escolar. Las relaciones entre los mismos chicos que hacen mucho que no se ven. Claro. Le pregunto con respecto a los resultados de las elecciones a nivel nacional. Se habló mucho de la presencialidad como uno de los temas que castigó el electorado para evaluar la gestión del gobierno nacional. De hecho, el ministro Nicolás Trota fue echado de alguna manera después de las elecciones, fue uno de los ministros que dejó. ¿Cree que en el voto que no acompañó al gobierno, que castigó al gobierno, estuvo muy presente el tema de las clases presenciales? Creo que sí. Lo primero, cuando se inició el proceso de la pandemia, en Argentina hubo un consenso general en todo el país de que había que hacer el aislamiento. Claro, con el diario del lunes
todos nos dimos cuenta de que los 4 primeros meses, probablemente, las 22 provincias podríamos haber mantenido el dictado de clases. Y la verdad que allí perdimos 4 meses preciosos, lo cual generó presión para el segundo semestre, donde hubo algunos días que pudimos volver, pero en general al interior del país la ola de contagio fue en el segundo semestre. Entonces tuvimos, noviembre, claro. Exacto, mucha dificultad. Pero me parece que no hubo una buena comunicación. A mí me disgustó en algún momento que la Nación haga una especie de patrullaje epidemiológico, cuando en realidad nuestro trabajo era aumentar las oportunidades para que los chicos vuelvan. Les recuerdo, Córdoba en algún momento que la Nación mantuvo el aislamiento, permitió que las clases sigan funcionando en el nivel inicial, primario, y en el interior del país, de la provincia, también secundarios. Y tuvimos un ataque que la verdad... Fue cuando el presidente dijo que estaba jugando con fuego la provincia. Exactamente, y nosotros le explicábamos que los chicos en la ciudad de Córdoba, sobre todo inicial y primaria, van a la escuela del barrio, que no es que hayan grandes desplazamientos, que se junten demasiados chicos en los colectivos. Bueno, pero evidentemente creo que hubo una mirada demasiada porteña, centralista, de cómo funciona la pandemia, y no se comprendió que en el interior del país es distinto. Y cuando escucha al exministro Trota decir que él no estaba de acuerdo con cerrar las escuelas y que el presidente personalmente tomó la decisión de hacerlo, cuando se habla de la presencialidad administrada, ¿no? ¿Qué se piensa como ministro, como una autoridad en relación al presidente? ¿Por qué toma una decisión que tenía el consenso de los 24 ministros y del ministro nacional, desconociendo esa decisión? ¿Qué piensa usted como ministro del área? Es muy difícil. ¿Por qué se hacen esas cosas? ¿Por qué lo hizo el presidente? No lo sé. Probablemente no manejar todas las variables de cómo se iba expandiendo la pandemia, la influencia de lo que pasa en el conurbano bonaerense, que son condiciones de vida totalmente distintas. Llevaba a tomar este tipo de actitud, reafirmar autoridad a veces. La verdad que lo desconozco. Sí le puedo asegurar que tuvimos discusiones en el marco del Consejo Federal. En el medio estaba la opinión de los médicos y los epidemiólogos. Los ministros de Educación no podemos hacer nada en una circunstancia como la que vivimos sin el acompañamiento de los ministerios de salud y sin la habilitación que nos tenían que dar. Entonces, es complejo identificar la razón por la cual hubo una actitud tan dura y que generó en muchas provincias muchas dificultades, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Córdoba, claro. En algunas otras provincias pasó lo mismo. Ministro, ya que está hablando de pandemia y sistema educativo, el tema de la vacunación está anunciado, todavía no sabemos cuándo va a arrancar, que se va a aplicar esta vacuna de Sinopharm al grupo etario que seguiría en el esquema, que serían los chicos menores desde los 11 años, no sé si hasta los 6. Desde los 3 a los 11 años. 3 a los 11 años. Esa franja. Y las escuelas ahí van a tener un rol. ¿Está definido si se va a vacunar en escuelas a esa franja? ¿Cuándo va a empezar? ¿Van a ser solo escuelas públicas? No está definido todavía, pero ya empezamos con los chicos de secundario en las escuelas. Ya hubo vacunación. No tengo el dato hoy, pero empezamos el día lunes con 4 escuelas, 3 estatales y una privada, que están en contextos vulnerables, que coincide con algo que se informó en La Voz. El mapa de donde hubo mayor cantidad de contagios coincide con los sectores más vulnerables. Con esa información que tiene el Ministerio de Salud, a quien le quiero agradecer el acompañamiento para poder volver a tener clases todos los días. La verdad que ellos también hicieron un esfuerzo organizativo y logístico entre lo que está el testeo y la vacunación. Así que ya empezamos en las escuelas. Si esto funciona, por lo menos para las escuelas de los sectores más vulnerables y las escuelas más grandes, seguramente vamos a mantener el criterio de ir a la escuela. ¿Le parece bueno eso? Porque digamos, uno lo ve de afuera y parece un buen camino para escalar la vacunación. Con una autorización de los padres, que sean las escuelas. La escuela
Yo creo que hace falta, lamentablemente, esta pandemia para que revaloricemos el rol de la escuela, ¿no? La escuela es un lugar organizado, confiable, donde hay adultos, nuestros docentes, preocupados y que cuidan a los chicos. Normalmente el cuidado es el cuidado pedagógico, es el cuidado educativo, pero también asociamos otros cuidados, como es en el momento de esta pandemia o las epidemias anteriores, o la detección de situaciones, por ejemplo, de violencia familiar o de desnutrición. Pero hay margen, por ejemplo, para la vacunación, porque debe estar, ¿cómo está cerrando el año en el sentido del bache que tuvieron los chicos? Pero hay ¿Le margen. preocupa que haya mucha repitencia este año? No, primero que se mantiene la unidad pedagógica entre este año y el año que viene. Los índices de repitencia en el país no se van a poder valorar suficientemente, porque obvio que todos hemos concentrado en los conocimientos prioritarios, entonces se trata de alcanzar eso mientras se recupera el resto, pero yo prefiero perder un ratito, un grupo, porque no es que se paraliza la escuela, es como hoy, o en esta semana que había jornadas con el tema de educación sexual, no es que se daba solo educación sexual integral o las clases por el tema contra la violencia de género. Eso es un momento, a lo mejor una hora de clases. Las otras 4 horas, que recuerdo que Córdoba está dando 1 hora más que el resto del país, se dedican a las materias de lengua, de matemática, de ciencias. Bueno, pero yo prefiero que de a grupos estén en la escuela, ahí están organizados, los chicos cumplen con las reglas necesarias para poder organizar la vacunación en forma rápida. Las escenas que he visto han sido muy buenas. Y no perdemos clases. Nosotros, nuestra política es primero clases y después el resto de las cosas van a acompañar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Es un tema, por supuesto, que nos preocupa a todos. Ahora justamente lo vamos a invitar a ver una foto de tenemos una sección en Voz y Voto, la foto de la semana. Compartimos fotos que sacan nuestros reporteros gráficos y esta tiene que ver con eso, con el inicio de la vacunación en la franja de chicos que se está vacunando de los 12 a los 16, 17 en las escuelas.